Hola a todos y a todas. Es una bendición después de haber cantado, dirigidos por Joel y también dirigidos en oración por Silvi. Es simplemente un regalo de Dios poder, aún así separados, poder estar juntos por estos medios. Y gracias Silvi, gracias Joel por dirigirnos en esta manera. También yo te quiero dar gracias a vos que estás allí con nosotros, el hecho que hoy estés unidos con ese sentimiento de querer estar juntos en esto, en dirigir nuestros corazones al Señor, a Dios, para que Él los llene, los anime, los exhorte, los ponga a meditar y al mismo tiempo eso haga que todo el ser completo medite y crezca en Él y sea edificado en Él. Así que este es el momento de nuestro servicio en donde hemos cantado a Dios, hemos orado a Dios como maneras de adorarle, pero también queremos seguir creciendo en nuestro conocimiento de Él, y eso lo hacemos por medio de la Biblia. Y este es un tiempo para que entonces nos declaremos dependientes de Él y crezcamos en su palabra. Así que te voy a pedir, por favor, si puedes ir a tu Biblia y continuar junto conmigo el estudio de la primera carta de Pedro. Estamos terminando el capítulo 2. Así que porfa ve y abre Primera de Pedro. Esto está casi al final de la Biblia. Si llegas a las cartas de Juan o Apocalipsis, ya te pasaste. Es antes de las primeras de las cartas de Juan, no el Evangelio de Juan, pero de las cartas de Juan. Y allí, porfa, localízate en la primera carta de Pedro. Y puedes buscar también el capítulo 2. Y porfa, vamos a estudiar lo que es versículos 18 al 25. 18 al 25. Mientras doy un tiempo para que puedas buscar el pasaje y encontrarlo. Quiero avisarte que voy a estar leyendo desde la versión Reina Valera 1960, pero también voy a leer otros pasajes, otras versiones, perdón. En este caso hoy voy a leer también versión internacional. ¿Estás allí? Muy bien. Y dice así, versión Reina Valera. Criados, estad sujetos en todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los amos difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues ¿qué gloria hay o qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ustedes también fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Voy a poner este ratito en manos del Señor, oremos y empezamos nuestro estudio juntos de la palabra de Dios. Señor, gracias de nuevo por el privilegio de estar unidos por este medio, por esta tecnología, Señor. Sé que tú lo has hecho posible y te pedimos tu guía en este ratito
para que puedas ayudarme, ayudarnos a todos, Señor, a con humildad, con entusiasmo, esperar que tú hables por medio de este texto a cada uno de nosotros. Otra manera de decirlo, Señor, que tú puedas enseñarnos grandes cosas en esta mañana por medio de este texto, a cada uno de nosotros. Así como esta semana me has venido enseñando a mí por medio de estas palabras, te pido que me ayudes a ser fiel y transmitir fielmente lo que estás enseñando por medio de este texto. Señor, ayúdanos a humildemente escuchar, entender y a practicar para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús te pido esto. Amén. Muy bien. Entonces voy a leer otra versión rapidito y entro en el estudio de esta sección. Así que voy a escoger versión internacional. Y dice, esta misma sección lo lee así. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, sufren por hacer el bien. Eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos también. Versículo 22. El que cometió ningún pecado, ni hubo engaño alguno en sus labios. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel quien juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. Entonces, esta sección hoy, Pedro les está hablando a quienes les escribió esta carta, de nuevo sobre el tema de la sumisión, sobre las actitudes que reflejan a un hombre y a una mujer que tiene una esperanza viva, que vive en el marco de una esperanza viva. Entonces, la primera carta de Pedro, lo que les hemos compartido desde el inicio, es de que habla sobre la nueva realidad del creyente mientras el Señor va trabajando en su corazón en la vida común y corriente. Y es que ha hecho nacer en sus corazones una esperanza viva. Y la califica así, como una esperanza que está vibrante, que está allí. La última semana que estuvimos estudiando esta carta les mencionaba que esa esperanza no depende de nosotros, que esté latente y viva. Hablamos y comprobamos en el texto que es algo que Él hace y hace posible en las vidas de nosotros. Las circunstancias no determinan la realidad de esta esperanza que está viva en nosotros. Somos hombres y mujeres si en Cristo, si hemos puesto nuestra fe para salvación en Cristo. Esa esperanza, la seguridad de esa esperanza que se mantenga viva y latente, está solamente condicionada por el poder de Dios. Entonces, luego también vimos de que hemos sido edificados como piedras vivas, tal y como Cristo, la piedra viva, piedras vivas conformando una casa espiritual, donde tú y yo, como miembros de una congregación, somos insertados en una casa espiritual, donde somos como bloques, como piedras que están vivas, vibrantes, dándole forma a esa casa espiritual. Y también, esto es en la última sección de Pedro. Y también vimos de que otra manera de ver la carta o Pedro de esa casa espiritual que forman los creyentes es que dice que tiene un sacerdocio santo, un sacerdocio con una vocación santa. Y estudiamos la semana anterior que Pedro le llama
que esa vocación es anunciar las virtudes de aquel que nos amó, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, piedras vivas, con esperanza viva, formando una casa espiritual, con un sacerdocio santo, con una vocación santa, de que juntos llevemos a cabo esa vocación de anunciar las virtudes de aquel que entregó su vida por ti y por mí en la cruz, nuestro Señor Jesús. Entonces ese es en el marco de poner en práctica esa vocación. Esperanza viva, piedras vivas, casa espiritual, todos juntos, con un sacerdocio poniéndose en práctica todos juntos, anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. En el marco de anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, es de que habla de la actitud cristiana de la sumisión. Que va a ser un medio para Él lograr los propósitos de anunciar las virtudes por medio de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos en práctica y lanzamos en toda área de nuestra vida la práctica de la actitud cristiana de la sumisión. Entonces, ahora sí, la semana anterior vimos dos primeras características. Desde el versículo 11 hasta el versículo 17 vimos las dos primeras características y le llamé la parte primera de la actitud cristiana de la sumisión. La primera es de que debemos de abstenernos, versículo 11 y 12 del capítulo 2, abstenernos de todo lo que sea inapropiado. Este mundo alrededor nuestro, esta cultura alrededor nuestra, una manera de vivir en sumisión a Dios es decir no a aquello en la cultura y en la sociedad que a los ojos de Dios no es apropiado. La segunda característica de esa actitud cristiana de la sumisión hablaba de versículos 13 al 17. Específicamente, sumisión a Dios es una conducta ante esa cultura, ante esa sociedad que nos rodea. Acuérdense que hemos estado estudiando desde el capítulo 1 de que a esos hombres y mujeres que Pedro les estaba escribiendo los trataban como extraños, como peregrinos y extranjeros en su propia tierra. Ellos pertenecían a la cultura y pertenecían al pueblo donde vivían. Pero porque han empezado a decir no a las cosas inapropiadas de su cultura y a decir sí a los valores nuevos de la fe nueva que tenían, la gente los estaba maltratando. Entonces, es en el marco de esa realidad que también, es nuestro segundo punto sobre la sumisión, es de que hay una sociedad que nos observa, hay una cultura que nos observa, hay una familia extendida que nos observa. Aplicándonos el medio principio a nosotros, tiene que ver con tratar de respetar lo que esa cultura le da valor. Respetar si lo que esa cultura le da valor es apropiado ante Dios. Claro, por supuesto, salimos a respetar y a practicar lo que esa cultura valora. Pero vean lo que acabo de decir, lo que es agradable a los ojos de Dios. Por supuesto que sí. Y uno de esos primeros valores va a presentar tres valores. El primero es manejarse en sumisión a las autoridades. El segundo es manejarse en sumisión en nuestros círculos sociales. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y tercero, manejarse en sumisión en lo que son los matrimonios. Y cuarto, manejarse en sumisión en lo que es la iglesia local. La próxima semana vamos a hablar de la actitud cristiana de la sumisión en el matrimonio, practicada por el esposo, practicada por la esposa, en sumisión a Dios, respetando los roles en el matrimonio diseñados por Dios. Bueno, hoy vamos a estudiar la actitud cristiana de la sumisión practicándose en los roles que tenemos en esta sociedad. La semana anterior lo que vimos es que la actitud cristiana se practica en nuestro rol entre nosotros y aquellos que son la máxima autoridad en la sociedad donde vivimos. Y lo que nos llama la Biblia es a vivir en sumisión a las autoridades, en aquello que sea agradable a Dios. La autoridad suprema del creyente es Dios solamente. La sumisión a las autoridades es en aquello que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, igualmente soy.
Hoy vamos a estudiar estos versículos y hay 4 ideas sobre la actitud de la sumisión que quisiera compartir con vos. La primera es que la sumisión, la actitud cristiana de la sumisión, es respetar nuestros roles sociales inmediatos. La semana anterior vimos que un primer rol inmediato es someternos a las autoridades del lugar donde vivimos. Podríamos hablar del gobierno costarricense, podríamos hablar de los gobiernos locales, específicamente como representantes del gobierno principal, y nosotros manejarnos en respeto a esas autoridades en todo lo que honre a Dios. Ahora, hoy creo que viene una idea que es parecida a esa, pero más específica, y es: piensa en tus relaciones, las relaciones sociales humanas que tenemos de manera general. Bueno, allí tienes roles específicos, y yo tengo roles específicos. Esos roles tienen que ver por nuestra relación con esas personas. Entonces este texto lo que hace es de que Pedro pasa de hablar de la relación entre los cristianos que están frente a él y las autoridades fuera de la iglesia, del emperador, de los gobernantes, de las autoridades. Ahora se vuelve más específico y él habla específicamente a ese grupo que tiene enfrente dentro de su comunidad, que son esclavos. En las iglesias cristianas hay esclavos. Esclavos donde su realidad de vida su realidad social es que pertenecen a otras personas. Déjame hablarte sobre ese tema. Esclavitud en tiempos de una sociedad grecorromana. Tú y yo, ese concepto de esclavitud está muy lejano a nuestras realidades. Tú sabes que hay una esclavitud en el mundo que se practica. Si es la trata de personas. Te has enterado también de personas que son abusadas en distintas áreas. Si es, por ejemplo, explotadas, si en el área sexual, si en el área, digamos, de las drogas, si en el tema de las drogas, si en el tema del trabajo forzado. Esclavitud moderna. Ahora quiero pedirte que dejes ese concepto de esclavitud moderna y lo pongas en pausa. Otra posible influencia que tenemos de concepto de esclavitud es el concepto, por ejemplo, tal vez que era la esclavitud que se hacía por raza. Tal vez hace unos 100, 150 años has recordado que inclusive posiblemente en Costa Rica o en Nicaragua o en Estados Unidos, como en los 1800, 1700 se practicaba esclavitud. En el caso de lo que has podido escuchar de el término de esclavitud practicado por raza, ese es otro término de esclavitud. También esclavitud tal y como la que se vive hoy, algo terrible. Pero también quiero que lo pongas en pausa. Ahora, te voy a llevar a ese mundo. La idea es que si vamos a entender lo que dice aquí, podamos entender aquel mundo. La esclavitud grecorromana, tan terrible como cualquier otro tipo de esclavitud. Tan inhumana en muchos casos como cualquier tipo de esclavitud. Algo que simplemente no aprobamos, ni Dios aprueba, ni aprobó, ni diseñó, ni estableció en aquellos tiempos. Porque algo aparezca en la Biblia no quiere decir de que Dios lo aprueba. En la Biblia a veces vas a tener descripciones de cosas. Y en la Biblia a veces vas a tener prescripciones de cosas. Mira las dos palabras. Describir, prescribir. Si tú quieres saber lo que es voluntad de Dios, lo prescribe. Es una prescripción de algo que Él considera correcto o de algo que Él considera incorrecto. A veces vas a tener la descripción de cosas. Y la esclavitud en la Biblia es descrita como algo que está allí. Producto de la caída del ser humano, de que el ser humano está ciego y esa es su manera, por el pecado que lo ciega, su manera de resolver y organizar la sociedad, y así fue como lo hicieron en esos tiempos. Entonces Pedro sabe que tiene un grupo importante de las personas a las que les está escribiendo que son esclavos y que cuando regresen a sus casas vuelven a practicar sus responsabilidades y su realidad. Entonces él se dirige allí.
En el tiempo de los romanos, la relación de esclavitud es bastante difícil de explicar, pero voy a intentarlo. Número 1, el origen de esa esclavitud. ¿Cómo era que alguien podría de pronto ser y encontrarse en un estado de esclavitud? Número 1, la primera posibilidad es que naciere de padres y madres cristianos, esclavos. Entonces, como sus padres eran esclavos, el niño o la niña que nació en esclavitud también se le consideraba el mismo estatus de esclavo. Y por ende, el amo y el señor de la casa era dueño de esos niños también. La segunda manera era que era una manera autorizada de pagar deudas. Era una manera socialmente aprobada para pagar deudas. No se podía pagar deudas, entonces esa persona venía y se sometía a la esclavitud de esa persona o al uso de esa persona de manera laboral y demás. Sometía sus derechos, inclusive romanos sobre otros, personas sobre otros romanos, donde inclusive había reglamentos romanos de cómo hacer eso. Había estipulaciones de cómo hacer eso, cómo pagar la deuda, ya fuese por un tiempo específico, donde se establecía el tiempo específico y las condiciones de ese servicio. Claro, para muchas personas el pago de la deuda implicaba que tenía mano de obra gratis y que podía usar esa persona para distintas cosas en sus obligaciones personales. La tercera manera muy común era la pobreza. Había personas que veían cómo el grupo de servidumbre de una persona específica vivía en condiciones sumamente mejores a las suyas. Entonces veían dónde tenían abrigo, lugar donde había, por ejemplo, barracas, construcciones, edificaciones para la servidumbre, otra manera de llamarle en esos tiempos a los siervos del amo, y tenían comida y calor, y tenían comunidad, y tenían ciertas cosas provisiones para ellos. Entonces, por pobreza, algunos decidían, para pasar mejor, tener mayor seguridad, insertar sus familias en un sistema, digamos, de servidumbre. Y también se establecían, había reglas para los amos y para los siervos dentro de ese establecimiento. Por último, y era tal vez la manera más frecuente en que había esta servidumbre, era, por ejemplo, cuando había guerras y los ejércitos romanos invadían un pueblo y capturaban soldados y capturaban pueblos con ese objetivo, y los traían a Roma y los repartían entre las distintas personas para servidumbre. Entonces, eso te describe las 4 fuentes enfrente. Ahora, los esclavos o siervos o criados podían ser utilizados, tenemos evidencia de ver que podían ser utilizados fuera de Roma, en las siembras, en las minas, podían ser utilizados como mano de obra en distintos lugares fuera de Roma. Pero dentro de Roma o dentro de las ciudades romanas, un uso primario también era como mano de obra doméstica, como servidumbre doméstica. Entonces las familias romanas se hacían de siervos para lograr las distintas actividades que sucedían alrededor de la familia romana. Si era jardinería, si era comida, si era tutoría de los niños, si era vigilancia, si era, por ejemplo, si trataba de utilizar las habilidades que esos siervos habían desarrollado. Por ejemplo, si habían logrado capturar a un médico de otro pueblo, claro, este era un siervo que tenía gran uso, porque era tener un médico personal dentro del mismo medio familiar. Entonces, los siervos en ese tiempo no eran por raza, los esclavos no eran por raza, los esclavos era un sistema establecido, laboral, pero también muy distinto al de hoy, muy distinto al de muchos años, porque es un tipo laboral muy extraña, es obligatoria, pero en muchísimos casos recibían paga. En muchísimos casos, no todos, pero recibían paga y estaba regulado cuánto debían de dar paga. Y la paga estaba también condicionada a las habilidades de la persona. Entonces, los esclavos también, los siervos que están frente a Pedro, podrían ser doctores, podían ser maestros, podían ser tutores, administradores, podrían ser cocineros, barrenderos,
de distintas realidades. Entonces, Pedro decide pasar de describir una actitud cristiana frente a las autoridades no creyentes, una de respeto de su autoridad y de ejecutar las órdenes de esa autoridad siempre y cuando fuesen de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora vuelve a ver a su propia congregación y les habla. Acaba de hablar del emperador, el que establece de manera rigurosa el sistema de servidumbre. Ahora habla a su congregación. Sabe las necesidades de algunos miembros de su congregación que viven en una servidumbre absoluta hacia algunos hombres y mujeres y que su vida está condicionada por ellas. Y es a ellos donde les encomienda en el primer versículo, en el 18, les encomienda respetar el rol que tienen dentro del marco en el que han sido hechos salvos. Cuando digo rol, vamos a ser muy cuidadosos. Mira, dice, versículo 18, criados, estad sujetos. Esa palabra sujétense es subordínense, es decidir en las directrices recibidas, acata lo que se te está pidiendo dentro de tus responsabilidades. Mira lo que acabo de decir. El esclavo tenía sus responsabilidades, trabajar, las distintas responsabilidades que se le pedía. Se está refiriendo a esas responsabilidades como mano de obra del amo. Ejecuta tus responsabilidades como siervo. Y dice, criados, estad sujetos, subordínese con todo respeto. Entonces le está diciendo, sigue haciendo las responsabilidades de tu rol. Tu rol es cortar el zacate, tu rol es seguir criando a los hijos de ese amo, instruyéndolos en cómo leer y cómo escribir. Sigue acatando tu rol, ejecuta tus responsabilidades. Lo que estaba pasando en ese tiempo es de que algunos esclavos creyentes, donde se daban cuenta en posición de hijos y de hijas de Dios, estaban algunos decidiendo, ya sea por el maltrato injusto, rebelándose y algunos posiblemente violentamente actuando contra los amos, o simplemente ya no haciendo caso, ¿verdad? Y no llevando a cabo las responsabilidades de labor que tenían que hacer, que inclusive recibían pago por medio de ellos. Entonces él lo que está simplemente diciendo es algo muy específico. Tus responsabilidades como obrero, en esa condición donde estás, síguela haciendo y hazlas con respeto a la persona. Ahora, ese con todo respeto, vamos a ver cómo lo dice Internacional, dice, sí, con todo respeto también. Ese respeto tiene dos matices, respeto a Dios, respeto a las personas enfrente. Respeto a ese amo, a esa ama, a ese señor, pero también respeto a Dios. Entonces, le está diciendo con respeto. Ahora, respeto, la palabra que se traduce respeto, lo que quiere decir es devoción. Entonces, cuando hablamos de devoción, estamos hablando de Dios. La sumisión que Pedro les está pidiendo a ellos tiene que ver con ejecutar sus labores como servidumbre que son. No tiene que ver con nada más. Sus labores, sus responsabilidades, como su rol de ser personas que le sirven en distintas actividades a esas personas. Ejecútelas y hágalas con respeto. En devoción a Dios, en amor a Dios, como adoración a Dios. Sea un buen siervo. Limpie bien, barra bien. Cuide, tutoree a los niños bien. De su servicio bien, en excelencia. Ahora, por eso creo que la aplicación inmediata a nosotros tiene que ver con esos roles que tenemos nosotros hoy, que son de servicio a otros. Por ejemplo, ¿qué tal tu trabajo? ¿Qué tal los distintos lugares donde estás ya asociado? Tal vez asociaciones de bien, de servicio social, asociaciones por un objetivo específico al cual tú eres parte. ¿Sabes? Los distintos roles que tienes, ejecútalos bien. Pedro nos está enseñando por medio hoy 2020 que nuestras labores, los roles que tenemos y las responsabilidades y roles que tenemos en la realidad en la que vivimos
Nos está llamando, hágalo, viva en sumisión a aquellos que están en autoridad ahí, sírvanles bien. Hagan su trabajo con excelencia, con bien, en devoción a Dios, en respeto a Dios, en adoración a Dios y en respeto a esas personas también. ¿Quiénes son esas personas aplicándolo hoy? Esas personas a quienes nosotros les damos servicio. Si tú eres abogado, tus clientes. Si tú eres maestro o maestra, tus estudiantes, el director y la directora de la escuela donde trabajas. Si trabajas para una compañía, tus jefes inmediatos para con tus colaboradores. Haz tu trabajo bien, con respeto y en devoción a Dios, con excelencia a Dios. Acuérdate, ¿cuál era la vocación? La vocación es anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Entonces, si esa es la misión, una iglesia en misión, tú como miembro de iglesias como miembro de una iglesia, vas a ejecutar esto por medio de tu trabajo con excelencia, ejecutando tu rol en los distintos lugares donde prestas servicio y sirves y trabajas con excelencia, en reverencia a Dios, siempre haciendo todo aquello que va de acorde a la voluntad de Dios. Sigamos en el versículo, dice, con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, pero también a los difíciles de soportar. Quiero aclararte algo que es algo que me confundía a mí en el pasado. Y es que cuando veía este versículo, en algún momento decía, sí, pero entonces también tengo que someterme a lo que le dé la gana a la persona. No, porque creo que él está hablando directamente a los siervos a ejecutar sus labores como siervos. Aquello que se pactó, aquello que se le dijo que tiene que hacer, que es agradable a los ojos de Dios. Porque Pedro no le puede estar pidiendo a esas personas que hagan algo que quiebra la palabra de Dios, que va en contra de la palabra de Dios. Entonces necesitamos poner esas dos juntas. El cristiano siempre, en la Biblia siempre va a pedir de que conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto lo que le está pidiendo Pedro es que ejecute todas las labores que van de acuerdo a esa voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tal sus trabajos, sus responsabilidades? A eso se está refiriendo. Ahora, lo que habla es independientemente de cómo sea la persona. No está diciendo independientemente de lo que te pida la persona. No está diciendo eso. Eso es tal vez lo que me confundía. No, independientemente si esa persona es una buena persona o una mala persona. Está tipificando de manera general la manera de ser de esa persona. Por eso, internacional, digamos, utiliza una descripción que pueda que nos guíe un poco. Mira lo que dice. El 18 dice, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Entonces, eso me ayuda. Hay algunas personas, algunos amos en ese tiempo que él describe como gente difícil, insoportable, o como gente, digamos, buena y afable. Afable, digamos, otra manera de ponerlo es que personas que son imparciales, tratan de ejecutar justicia. Entonces, ahí tenemos muchísima evidencia que en el tiempo de Roma había muy buenos señores. Hombres y mujeres, familias romanas, donde trataban con respeto a su servidumbre. Inclusive llegaban a respetarlos a tal manera, no lo estoy comparando con el respeto que usted y yo practicamos hoy, pero con nuestros propios ojos llegaban a desarrollar relaciones muy cercanas con su servidumbre. Seguía lastimosamente siendo esa, la esclavitud no es un sistema aprobado por Dios, ni es un sistema que el cristianismo pudiese aprobar. Es un sistema completamente, una idea humana, diseñada por el ser humano. Entonces, pero dentro de eso, había hombres y mujeres que trataban bien a su gente y los animaban, les pagaban, inclusive les permitían llegar a acumular cierto dinero para comprar su propia libertad. Algunas de esas personas ya libres todavía se quedaban con el amo por la relación que había, a pesar de ser libres. Entonces, volviendo a nuestro punto, esta sumisión no dependía de si el amo o el amo fuese una persona justa o injusta. No dependía si era una persona que tal vez a términos generales era una persona buena o mala.
dependía de sumisión a Dios, de hacer tu trabajo bien en sumisión a Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, practiquémoslo nosotros a estos tiempos. Entonces, si hablamos en nuestros tiempos, tendríamos que hablar en términos de ¿qué pasa si esa persona para la cual trabajamos es una persona que no nos gusta? O sea, sabemos de que tal vez su moral, su manera de vivir, su manera de ser, lo califica como una persona difícil, como una persona hasta de malas intenciones. Eso no me justifica de que si yo trabajo para él, eso es lo que está tratando de decir, de que si yo trabajo para él, entonces no voy a hacer mis responsabilidades como trabajador, porque es que él es medio, es una persona dificilísima. Es más, es una persona que no ama a Dios, es una persona que no sigue a Dios, no le voy a trabajar bien. Pedro le está diciendo, anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Trabájale a ese hombre, trabájale a esa mujer con excelencia. Haz tu trabajo bien, en devoción a Dios. La sumisión es a Dios, no por cómo esa persona es. Un típico ejemplo, tal vez para ir terminando este punto, un típico ejemplo es el de una secretaria y su jefe. El jefe podrá ser un hombre que no es tal vez un buen hombre, pero le pide a su secretaria por favor escribir una carta. Bueno, la secretaria cristiana debe de hacer esa carta con su mayor de las excelencias, a pesar de cómo ese hombre es. Ahora, ¿qué es lo que evitaría que esa secretaria cristiana siga la instrucción de su jefe de escribir una carta para él? Bueno, si tal vez, número uno, algo en ese círculo de esa orden es impropia, es no agradable a Dios. Bueno, ¿qué tal si la información que tiene que escribir es completamente corrupta y mala? Escríbeme una carta, por favor, si el contenido de la carta es en contra de la voluntad de Dios, ya sea porque va a mentir, ya sea porque va a hacer algo completamente malo, allí es donde la conciencia del cristiano pudiese intervenir y no hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Una primera aplicación que posiblemente empezó a suceder en aquellos tiempos es un esclavo que dejó de practicar, mentirle a las autoridades sobre la declaración de impuestos de su amo. Y posiblemente dijo no. O esclavos, por ejemplo, que dejaron de llevar a cabo órdenes que ponían en sufrimiento a otras personas. Latigazos, castigos. Y decían no. Y eso es sumisión, porque la sumisión era primero a Dios. Entonces, sumisión a Dios es respetar nuestros roles. Esto lo llevo a nuestros trabajos, esto lo llevo a nuestras relaciones, donde hay personas allí en autoridad. Queremos servir a esas personas bien, haciendo nuestros trabajos bien y con excelencia, haciéndolo en devoción a Dios, con Dios como autoridad primero, complaciendo a Dios. Ahora, mira lo que habla los siguientes versículos. Te voy a llevar ahí. Sumisión también es disponerse a sufrir por hacer lo bueno. Y esto va más correlacionado con los ejemplos que te di sobre el esclavo que ya no mentiría por su amo, porque es cristiano, porque está sometido primero a Dios. La sumisión es disponerse a sufrir por hacer lo bueno, para la gloria de Dios. Mira el versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Déjame llevarte despacito allí. Ve de nuevo al inicio. Dice, porque. Entonces, porque es una partícula de razón. Es una razón. ¿La razón de qué? Bueno, de que si la persona, en el versículo 18 está diciendo, si el siervo está sujeto, con todo respeto, obedece a su señor. Porque la razón es, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Conciencia delante de Dios es una persona que está consciente de quién es Dios,
de lo que sabe de Dios y de cuál es su posición frente a Dios. Una de persona, por ejemplo, un cristiano, de que ha recibido salvación de parte de Dios, que ha recibido perdón de sus pecados, que ha recibido la justificación de sus pecados, que sus pecados fueron pagados en la cruz y que ha sido amado por ese medio, por Dios, que es considerado hijo o hija de Dios. Entonces, cuando esa es su conciencia, está consciente de esa realidad, dice de que merece aprobación, que consciente de esa realidad, decide sufrir, a pesar de sufrir molestias y de padecer injustamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está padeciendo? ¿Por qué está siendo molestado? Bueno, por el versículo 18. Por el versículo 18. Ha decidido servir con excelencia en sus responsabilidades a sus amos. Pero a veces, por hacer lo que es, por servir bien a sus amos, de manera devota a Dios, va a tener que sufrir injustamente. ¿Por qué? Porque no va a ser siempre la voluntad del amo cuando ésta sea contraria a la voluntad de Dios. Y en el contexto ese viene un sufrimiento por hacer lo bueno. Su misión también no solamente es ejecutar nuestras labores bien, trabajar bien para la gloria de Dios y en devoción a Dios, sumisamente a Dios. Su misión también es pagar el precio de esa devoción por lo que creemos y los valores que tenemos. Hay ciertas cosas en el trabajo que no haríamos. Y si queremos dejar a Cristo y proyectar las virtudes de Cristo de una manera buena y fiel, a veces vamos a tener que pagar el precio por ello. Dice, porque esto merece aprobación. Cuando habla aprobación está hablando de Dios. Dice que a los ojos de Dios es una obra buena. A los ojos de Dios es algo que le trae bien a Dios, placer a Dios, se complace de que por nuestra fe estemos dispuestos a dejar a Cristo en alto, trabajando fuertemente, pero no acatando aquello que es en contra de su voluntad y pagando el costo de ello, las implicancias de ello. ¿Cómo se ejecuta eso? Confiando en Dios, con fe fuerte solamente. Ahora dice, otra manera, merece aprobación, es digno de elogio por parte de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, otra manera de ponerlo, sufrimiento, distintas cosas que le puede suceder, padeciendo, padecer tiene que ver con un sinónimo de sufrir. Entonces, sufrir, padecer, y dice injustamente. Cuando habla de injustamente es porque en realidad esa persona decidió no hacer algo malo. Entonces es injusto que reciba una consecuencia por ello. Pero porque tiene una vocación, porque él está en devoción a Dios, él acepta las consecuencias porque quiere dejar en alto a Dios. Ahora, esas palabras, quiero aclararte algo, estas dos palabras, si las rastreas por el Nuevo Testamento, tanto en su forma como sustantivo como su forma verbal, nunca son utilizadas en el marco de sufrimiento físico, pero más bien de estrés emocional, de sufrimiento emocional. Por ejemplo, el hecho de que posiblemente fui amenazado, de que posiblemente el esclavo y el siervo que decían no a ello, pasaba un tiempo sumamente difícil por las implicaciones que podrían venir para él, incluyendo cuestiones físicas para ellos. Entonces, y posiblemente sufrimiento, de tipo físico. Pero esas palabras, lo que Pedro posiblemente está expresando es la realidad, el estrés emocional que implicaba decidir manteniéndose, haciendo lo bueno, a pesar de que eso le tuviese consecuencias con sus amos, que podrían ser de perder privilegios, podrían ser de distintas categorías, no necesariamente inmediatamente algo físico, ¿verdad? Luego dice, vuelve a decir lo mismo en el 20, solo con palabras distintas. Y dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis? Está diciendo,
Usted quiebra una ley de su amo, de trabajo normal, y no hizo lo que tenía que hacer. Y entonces usted recibe consecuencias. Ahora, ¿qué gloria hay con que usted aguante algo que fue su culpa? Usted debió haber trabajado y no trabajó ese día. Ahora, gloria hay, aprobación ante Dios hay, y dice la segunda parte, mas si haciendo lo bueno, sufrís. Y lo soportáis esto, ciertamente es aprobado delante de Dios. Aprobado delante de Dios habla de favor. La palabra es gracia, la palabra es gratia y exactamente es traducida como favor. El resultado es que a los ojos de Dios, nuestra posición a los ojos de Dios es favorable. Ganamos el favor de Dios, recibimos el favor de Dios. Es como sacarle una sonrisa. Es como hacer algo que es completamente agradable para Él. Por hacer lo bueno, sufrir las consecuencias de hacer lo bueno en nuestros trabajos. Apliquemos esto directamente. Bueno, estamos hablando de sufrir por hacer el bien en nuestras relaciones laborales. Estamos hablando de que se nos pide algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y por hacer el bien, pagamos el costo de ello. Estamos hablando de que se nos pide hacer algo que afecta a otros y decidimos decir no en nuestros trabajos y eso nos trae consecuencias. Entonces, ahora, esto no está queriendo decir, y posiblemente Pedro no está queriendo decir, de que salir a buscar sufrir o que no podemos hacer nada para tratar de resolver el sufrimiento. Si, por ejemplo, el capataz en ese tiempo hubiera exigido al esclavo hacer algo injusto y el esclavo cristiano le dice no, y le hace una consecuencia, establece una consecuencia para él, pueda que este cristiano estaba también todavía autorizado a someterse a esta persona, pero también buscar absolución, porque tal vez infringió algunas de las regulaciones laborales que había en ese tiempo. Entonces el esclavo también podía perfectamente ir, ya sea donde el amo o ya sea donde otras personas, tal vez a comunicar que lo que se le estaba pidiendo era en contra de su conciencia y apelar a otras personas para resolver. Creo que si lo aplicamos a nuestra realidad laboral, podemos perfectamente recordarnos de que si hemos de respetar y trabajar fuertemente por aquellos que están en autoridad en nuestros trabajos, debemos de hacerlo en devoción a Dios, haciendo lo que agrada a Dios. Pero a veces por agradar a Dios vamos a tener que pasar complicaciones. Pero aún así sería agradable a Dios que busquemos las instancias que nos permiten resolver esa injusticia. Entonces su misión es, estoy presto a recibir las consecuencias de hacer lo que está bien. Pero también voy a utilizar los mecanismos que me permitan ser absuelto de tal injusticia. Recursos humanos, ir y hablar con la persona y tratar de resolver, pedir mediación, ir a otras instancias, hasta inclusive tribunales o medios que nos ayudan, o las barras, estrictamente de los profesionales para resolver y mediar los conflictos. Completamente creo que es justificable y no rompe el principio de estar dispuestos a pasar complicaciones por hacer el bien en nuestras relaciones laborales. Bueno, también, entonces, para dejar claro, una actitud de estar dispuestos y prestos a pasar dificultades por hacer el bien, dejando en alto las virtudes de Cristo, es algo que gana el favor de Dios. La tercera idea es que su misión, entonces vamos a ir amarrando las ideas, su misión a Dios es respetar nuestros roles sociales inmediatos. Si nuestros roles de trabajador en una institución, en el marco de una relación con otras personas, su misión a Dios es que hagas tu mayor esfuerzo para dejar como evidencia de las virtudes de Cristo tu trabajo abnegado y excelente. Número 2, su misión es disponerse a sufrir por hacer lo bueno. Tu trabajo tiene que ver con devoción a Dios, decir no a lo que es en contra de la voluntad de Dios y estar presto, gozarse en el caso de que tengas que sufrir por ello, porque esto es agradable a los ojos de Dios, que por agradarlo a Él
estás asumiendo consecuencias. Número 3. Sumisión es un llamado a imitar a Cristo. Mira el versículo, esto es bastante importante. Mira el versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Está diciendo que esta es la razón por la cual a veces vas a pasar por sufrimiento injusto. Por decir no a lo que está mal a los ojos de Dios y sufrir un costo por ello. Dice, esta es la razón. Dice, pues para esto fuiste llamados. Llamado es de que la razón el propósito de Dios de a veces permitir que sus hijos y sus hijas pasen por un tipo de sufrimiento que es injusto, dice que es específicamente porque también Cristo padeció por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Está hablando de que tenemos un llamado. Ya hemos hablado del marco de ser construidos como piedras vivas, una casa espiritual. Los primeros versículos del capítulo 2. Con una vocación, anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Ahora, ¿qué es algo que respalda el anunciamiento de las virtudes de aquel que nos amó? Pues la manera en la que vivimos y la manera en la que tratamos a otros. Entonces, la manera en la que sufrimos injustamente, cómo administramos eso. Y lo que hace es sigan el patrón de Cristo. Porque lo que va a hacer es de que van a ejemplificar a Cristo. Van a anunciar las virtudes de aquel que les amó. Lo van a proyectar, lo van a testificar. Si es necesario, cuando tengan que sufrir injustamente. Es un llamado a seguir el patrón de nuestro Señor Jesucristo en el caso de que tengamos que pasar sufrimiento injusto. ¿Sabe? Esto tiene que ver con hacer lo bueno para la gloria de Dios y por ende sufrir. Entonces es parte de nuestro llamado, es parte de la realidad cristiana, es parte de la cruz que uno carga. Dejar a Cristo en alto, hasta en lo difícil. No solamente en lo fácil, no solamente en lo bueno, también en lo malo. Ahora, este llamado a seguir su patrón es un llamado que es agradable a Dios, que es algo que Él desea para ti y para mí, por el medio del cual Él trabaja, por el medio del cual Él se glorifica, por el medio del cual nos coloca en una posición donde nos cuida y nos protege. Es una manera de fortificar, hacer más limpia nuestra fe, más robusta nuestra fe. No es algo que simplemente voy a hacer sufrir al manriquillo. No, nada que ver. Es algo que va a utilizar para su gloria y para bien nuestro posiblemente también. Entonces, mira lo que dice específicamente. Dice, para que sigan sus pisadas. Fuiste llamados por quien también Cristo padeció con ustedes dejándonos ejemplo. Entonces piensa esas dos, porfa, medita en esas dos palabras. Seguir ejemplo, seguir sus pisadas. Esto tiene que ver con dos términos. Uno, seguir a Cristo. ¿Dónde has escuchado esto? Seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Esto tiene que ver es parte del discipulado cristiano. De ser alguien que dice, yo soy discípulo de Cristo, yo sigo a Cristo en mi vida. El llamado a veces pasar por sufrir, por hacer lo bueno, es parte de nuestra realidad de ser discípulos o discípulas de Cristo. Vivir en sumisión a Dios, si es del caso sufrir por hacer lo bueno, es parte de la realidad cristiana y gana favor ante Dios. Dice entonces, pero también tiene que ver con imitar a Cristo, con pensar como Cristo pensaría, actuar con el carácter de Cristo, empezar a darme cuenta de que esto es parte de practicar la manera de ser de Cristo. Por eso soy seguidor de Cristo. Luego dice el 22, el cual, y empieza a hablar de la manera en la que Cristo administró el sufrimiento injusto. Entonces nos presenta un patrón a seguir y caracteriza, si vas a sufrir de manera injusta para la gloria de Dios, por hacer lo bueno, entonces hazlo siguiendo este patrón. Vuelvo a la parte de la aplicación. En nuestros trabajos, ¿qué pasa si en nuestros trabajos aquellos que están en autoridad sobre nosotros, porque tienen un puesto de supervisión o de control o de administración,
sobre nuestros trabajos. ¿Qué pasa si nos piden hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios? O que va en detrimento de otras personas. O que va en detrimento nuestro. O que va en detrimento de... o que perjudica o destruye los intereses de otros. O que quiebra la ley. Entonces, lo que llama la sumisión a Dios es primero recordarte. Primero nuestra sumisión es una actitud cristiana en devoción a Dios. Y porque amamos a Dios y porque hemos sido amados por Él, como sus hijos y como sus hijas, queremos y deseamos agradarle de todo corazón. Cuando la relación entre un padre y un hijo es buena y ha sido buena, el hijo no desea hacer algo que va a ir en detrimento de los sentimientos y del corazón del padre. Es una realidad. Igualmente es en este caso, yo quiero agradar a Dios. Me ha amado, me ama, mira mi vida. Tengo más de lo que necesito, tengo más de lo que merezco. Amo a Dios. Y por ende, voy a hacer lo bueno. No porque sea yo muy bueno, no, porque Él es bueno. Y yo quiero ser como Él. Soy su hijo, soy su hija. Yo no soy nada bueno, pero quiero seguir su ejemplo. Y trato de hacer lo bueno. Pero a veces hacer lo bueno implicará un costo. Porque a veces tengo que decir no a lo malo. Y esas personas a las que les digo no son mis jefes. O son personas en autoridad. Y viene un costo. Entonces esto es una realidad que Pedro sabe. Que es parte de la vida cristiana. Y entonces da un patrón a seguir. Da un patrón a seguir. Es una guía. Entonces espero que eso lleve un poco. ¿Sabes? Van a venir. Esto no es fácil de poner en práctica. No lo estoy diciendo. Pero es nuestra realidad. A veces en el trabajo pueda que se nos presenten cosas que implique romper la ley. Y decir no ponga en riesgo nuestros trabajos y la provisión para con nuestras familias. Eso es algo que he pasado en carne propia. No una vez o varias veces. Y es una decisión que tienes que tomar. No soy yo quien para decirte nada, excepto adora a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. Honra a Dios siempre primero. Y todo lo demás se acomoda. Honra a Dios, vive en sumisión a Dios. Esa es la actitud de un cristiano. Pone su confianza en Dios, no en lo que está allí, no en lo que no sabe, no en la incertidumbre, no en lo que pueden hacer otros, si hago bien o hago mal. Haz siempre lo correcto, haz siempre lo bueno delante de los ojos de Dios y tu vida se va a acomodar en las distintas cosas. Por hacer lo bueno y sufrir lo malo, por eso Dios no ha dejado de ser Dios y de proveer a aquellos que Él ama y a los cuales Él ha mandado a hacer lo bueno en toda circunstancia. Confía en Dios. Di no a lo que no es agradable a Él. Muestra sumisión y devoción a Dios primero. Nunca me voy a arrepentir. He perdido cosas, hemos perdido cosas, he visto a otras personas no optar por cosas, no lograr cosas. Y muchísimos cristianos han sido grandes ejemplos para mí. Y siempre sumisos a Dios por hacer el bien a otros. Muy bien. El versículo dice, el cual, y habla del patrón. Número 1, dice, no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, ni encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, número 1, la primer ejemplo del patrón de Cristo es de que sufría injustamente y nunca pecó. Todo el marco de su respuesta no implicó pecar contra Dios. Es la parte número 1. Dice, el cual no hizo pecado. Dice, ni se halló engaño en su boca. Él no pecó, manera general de describir la acción. No se halló engaño. Tiene que ver con no controlar algo. No tratar de zafarse haciendo algo malo. Evitar el sufrimiento ejecutando algo malo. O pecando contra Dios. Simplemente no pecó. Lo que habló de pasar el control a las cosas de Dios. No tomar control de las cosas. No pecó. Tal vez posiblemente un ejemplo sencillo sería de que si tengo una necesidad económica, utilizo la mentira
para poder lograr algo que me solventa la necesidad económica. Un tipo de engaño para tratar de controlar la necesidad, la situación. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros recibimos sufrimiento injusto? Y con tal de evitar el sufrimiento injusto, tal vez podemos usar la mentira. Tal vez podamos usar medios que no son agradables a Dios y evitar tratar de salirse de la situación. Bueno, el primer patrón de ser un seguidor de Cristo, no pecar en tu manera de administrar o enfrentar ese sufrimiento injusto. Número 2, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Recibía mal, no respondía con mal. Entonces, número 1, no pecaba. Número 2, no mentía. Número 3, no respondía con mal. Y decía, no respondía con maldición. ¿Qué está diciendo con eso? Maldición tiene que ver con amenaza. Bueno, tal vez es una manera de reaccionar a un evento injusto hacia uno. Una manera humana es reaccionar, digamos, de manera física, actuando. Podría llamarse como venganza, vengarse inmediatamente y responder con algo. Digamos que la persona no hace nada físico, no responde con algo, pero amenaza. Es otra manera de retaliar, es otra manera de responder. Vas a ver cuando, espérate a qué, ¿verdad? Es responder con palabras, con amenazas. Dice que no solamente no pecó, no actuó, no respondió con amenazas. Sencillo. No hizo nada. Nada en retaliar, en responder, en vengarse, en tomar control y responder y mandar hacia la otra dirección con algo específico. Dice, cuando padecía, ahora sí, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora piense lo siguiente. Las primeras reacciones, pecar, amenazar, tomar control, es una persona que está convencido que tiene que resolver las cosas en sus propias capacidades, que no tiene otros medios, que tiene que resolverlo él y ella misma, y en ese momento y de esa manera. Pero la manera en la que Cristo reacciona es alguien cuya confianza está puesta no en sus propias capacidades, y Cristo tenía capacidades superiores que cualquier otra persona como Dios, y aún así no lo hacía, sino que encomendaba. Literalmente quiere decir poner en el control, no dejárselo, dárselo a Dios y cambiar de dirección. Ponérselo en manos a Dios y cambiar de dirección. Es comprometer el asunto a Dios y a lo que Él decida hacer con esa situación. Y no uno dejándoselo en control de las capacidades de uno para poder resolver la situación. Ahora, déjame aclararte algo porque sé que algunos de ustedes van a 150 kilómetros por hora. Recuerda de qué estamos hablando. No estamos hablando de tomar decisiones sobre las situaciones que tenemos en la vida. Está hablando de que hemos decidido decir no a hacer algo malo. Y eso implica ciertas acciones que uno tiene que administrar. Es en el marco de esas situaciones no pecar, no amenazar, no retaliar. Hacer lo que es bueno, usar las instancias que debamos de usar. Claro que sí. Instancias legales, instancias morales, instancias de éticas, cosas buenas. No nada que sea pecado en contra de Dios. No te justifica, no me justifica. No es el patrón de Cristo. Y lo que hizo Cristo es ir donde el supremo juez, que está en control de todo, que es el controlador de la justicia, que paga a todo hombre y mujer de acuerdo a sus obras. Incluso ir al juez que entregó a Cristo por el perdón de los pecados de todos aquellos que crean en Cristo para salvación. Entonces, tú y yo somos llamados a seguir el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Por supuesto que sí. No retaliar, no amenazar, sino que encomendarnos a Él. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuistes sanados.
¿Saben? Cristo no confió en sus fuerzas, encomendó el asunto al Señor. Sabía que lo que iba a hacer era injusto, pero era la voluntad de Dios. Alguien que no pecó, colocar su vida por el perdón de aquellos que sí pecaron, para que puedan ser considerados justos a los ojos de Dios y poder gozar y vivir una íntima comunión y vida con Dios, teniendo el Espíritu Santo morando en sus vidas, siendo considerados hijos e hijas de Dios, haciendo lo injusto en sumisión al Padre. Lo hizo por amor. Perfecto ejemplo de sufrir de manera injusta por el bien de otros. ¿Sabes? Encomendar, poner algo en manos de Dios no tiene que ver con ventearse, ir y hablar con Dios y decirle todo lo que siento, aunque eso está buenísimo, es parte de nuestros derechos en una relación con Dios. Venir y decirle lo que sentimos y pensamos de una situación injusta que estamos llevando por agradarlo a Él. Pero no se refiere a eso. No se refiere tampoco a no decir nada y guardárnoslo y frustrárnoslo, porque no me voy a callar porque estoy sometido a Dios. No se refiere a eso. Se refiere a la acción de comprometer esa situación a que Dios haga con ella lo que decida hacer. Y una vez que hago eso, no me limita a usar las instancias que Dios mismo ha diseñado para que si yo pueda minimizar, quitar ese sufrimiento injusto, como instancias legales, instancias, laborales, distintos mecanismos que en los trabajos hay para resolver conflictos. Por supuesto que sí, agradando a Dios primero. En el caso de cristianos y entre cristianos y situaciones legales, habla de primero resolverlo, antes de ir a las situaciones legales, resolverlo entre los cristianos, ir a la iglesia y buscar mediación. Número 1, está muy claro. Los cristianos no se van en primer paso a los tribunales uno contra el otro. Van a la iglesia para tratar de resolverlo ahí. Al menos en lo que son casos menores. Cosas menores, no en los mayores. En los mayores, por supuesto, crímenes y demás, solamente los juzgados han sido puestos por Dios. Muy bien. Por último, y cierro con el siguiente. La sumisión es una actitud. La sumisión es una actitud de vida, siguiendo a Cristo. Y esto es algo que quiero dejarte muy muy claro para los próximos versículos que vamos a estudiar. La sumisión en el matrimonio. La sumisión es para ambos miembros del matrimonio. Sumisión a Dios. Pero el concepto que está dando hoy primariamente es de que la sumisión es una actitud de vida siguiendo a Cristo como pastor, como cuidador de nuestras almas. Ejecutar nuestros roles ante la sociedad, el gobierno, ejecutar nuestro rol ante nuestras personas en las relaciones laborales que tenemos, ejecutar nuestro rol en el matrimonio, es una actitud de vida de humildad, que la hace en sabiendas de que tiene a Cristo como pastor y como cuidador de su alma, que puede actuar en devoción a Dios. Mira cómo cierra el último versículo, es precioso, dice así: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Ha vuelto no quiere decir que ya estábamos y ahora regresamos de nuevo. No, ha vuelto tiene que ver que se volvió. Y en la Biblia, ese torcerlo a uno de dirección, uno caminaba para allá descarriados. Nos cambiaron de dirección. Esa acción en la Biblia es descrita que no sale del corazón del ser humano. Es algo que Dios habilita a la persona para que pueda ejercer. Entonces, Pedro cierra a esas personas diciéndoles: mis hermanos y mis hermanas, recuerden la razón de que todo esto es posible. Es porque de andar en una vida sin pastor, como una oveja sin rumbo, sin saber quién le guía, sin saber cómo guiar su vida, sin saber cómo decidir en su vida. Pero ahora han sido colocados en una nueva relación, siguiendo el buen pastor, siguiendo a alguien que cuida sus almas, que vela por sus almas. Y todo aquello, y creo que esa es la principal razón, todo aquello que está en el marco de las distintas situaciones donde Él nos quiere practicando su misión, están solicitadas
a ser practicadas en el marco de que Él funciona como nuestro pastor y cuidador. Obispo se traduce también como cuidador, aquel que está supervisando, cuidando, guardando. Entonces, ¿sabes? Mientras practicamos la sumisión al gobierno central, sabemos de que tenemos pastor suficiente, suficientemente grande, que nos ha pedido ejecutar esta acción de sumisión y nos cuida mientras tanto. Mientras ejecutamos la sumisión en nuestros trabajos, en nuestras relaciones distintas con aquellos que están en autoridad, bueno, trabaja con excelencia, sabiendo que lo que hagas con excelencia se ejecuta bajo el cuidado de un buen pastor, bajo el cuidado de un guardador perfecto. Y la próxima semana vamos a ver que en la práctica de la sumisión en nuestros roles en la Biblia, en el matrimonio, base de la sociedad y base de la iglesia cristiana y base para testificar las virtudes de aquel que nos amó, van a ser ejecutadas siempre bajo la tutela y cuidado del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, quien es el que nos modeló el patrón y que nos está pidiendo por medio de la palabra de Dios hoy tener una actitud sumisa ante Dios, ejecutando las distintas responsabilidades que tenemos en los roles que vivimos. Muy bien. Sumisión a Dios es respetar nuestros roles sociales. Sumisión a Dios es disponernos a sufrir por hacer lo bueno. Sumisión a Dios es imitar a Cristo si hemos de sufrir por hacer lo bueno. Sumisión a Dios es una actitud de vida siguiendo a Cristo como tu pastor, siguiendo a Cristo como tu cuidador. Saben, esto es una actitud que podemos generalizar en nuestras vidas. Ser una persona que trata a sus hijos y a sus hijas de manera sumisa a Dios. ¿Cómo luciría un esposo, un papá y una mamá que ejecuta sus labores a los hijos, sobre los hijos, que administra a sus hijos, que se relaciona con sus hijos, pero sometido a Dios? ¿Cómo luce un trabajador, una profesional, un abogado, un médico, un maestro, un peón de construcción, un albañil, un ingeniero, una enfermera? ¿Cómo luce en sumisión a Dios ejerciendo su labor? ¿Cómo luce un hombre y una mujer cristiana diciendo no? ¿De qué manera dice no a lo malo? ¿Y de qué manera decide sufrir a pesar de hacer lo bueno, por hacer lo bueno? Cristo nos ha dado el patrón. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, esta es una palabra, la sumisión es una palabra, un concepto, a veces muy ajeno a todos nosotros. Y a veces, Padre, tenemos conflicto con la palabra. Hemos sido educados o hasta el punto de que nuestra propia manera de ser le gusta ser independiente. Y esta es una palabra que nos conecta con otros, nos vuelve dependientes de otros, especialmente dependientes de ti. La sumisión es algo que, Señor, va en contra de nuestra individualidad, en contra de nuestro orgullo, en contra de nuestra, a veces, vana sabiduría de creer que lo sabemos todo y que sabemos más que ti. Señor, resalta nuestro pecado, nos carcome, nos cuesta. Padre, por eso te pedimos ayuda. Te pedimos que nos regales la humildad de Cristo. Te pedimos nos regales, Señor, la humildad de tu Hijo, para entender las delimitaciones de este concepto en tu palabra, para confiar en ti. Señor, Cristo confió en ti y se sometió a ti. Pedro confió en ti y se sometió a ti. Señor, Pablo, nuestro Señor Jesús, Juan, todos los personajes bíblicos que te siguieron de corazón, caminaban y vivían en sumisión a ti. Señor, cuántos ejemplos buenos en esta vida tenemos de sumisión buena, sumisión agradable a ti. Señor, vuélvenos
En vez de ser como leones, Padre, vuélvenos como ovejas. La figura que tú escogiste. Hombres y mujeres que confían en su pastor. No el pastor humano, pero el pastor, el buen pastor. Y que ejecutan lo que su voz dice y llama. Y hoy nos has llamado, nos estás llamando a cada uno de nosotros a practicar una sumisión bíblica, a tener una actitud de corazón que es sumisa a ti, que busca tu voluntad, que busca tu consejo, que teme tu palabra, que teme a la hora de actuar y que quiere cambiar para tu gloria, Señor. Que podamos ser mejores hombres y mujeres, mejores papás y mamás, esposos y esposas, hombres y mujeres solteros y solteras, estudiantes, trabajadores, que viven en una actitud de corazón sumisa a ti. Prepara nuestros corazones para esta semana, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos ahora a dar término a nuestro servicio, pidiéndole al Señor que bendiga nuestra semana. Este tema, esta carta, te pido que la sigas leyendo. Tiene muchísimas cosas para seguir aprendiendo. Y puedes hacerlo allí en tu casa, tú y el Señor solitos. Con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos. Lee la carta, explícale lo que hoy aprendiste, lo que hoy escudriñamos juntos. Lo que sea que el Señor te enseñó hoy, que Diosito te enseñó hoy, ve y cuéntaselo a otros. Anuncia las virtudes de aquel que te amó. Háblales de Cristo, porque todo esto es posible solo gracias a Cristo. Vamos a pedirle que el Señor te bendiga. Porfa, antes de pedirle su bendición y terminar con esto nuestro servicio, recuerda, cuídate, cuida a otros, respeta, vivamos en sumisión esta semana a nuestras autoridades, cuida a los demás, cuida la salud de los demás, la tuya, haz el bien, disponte esta semana, en el caso que Diosito te quiera probar a sufrir por hacer el bien. Acuérdate, si has de sufrir por hacer el bien, sigue el modelo de Cristo y el patrón que te dejó. Así que mientras vivimos COVID-19 aquí en Costa Rica, vivamos como Cristo, como pastor y cuidador de nuestras almas. Señor.